Entonces, bueno, hoy tenemos un tema súper interesante porque al final todo lo que nos pasa en la vida, pues nos está pasando para aprender y para crecer. Y bueno, y se crece, obviamente, como almas que somos, vamos creciendo y vamos reaprendiendo lo que realmente somos, ¿no? En el fondo no se trata de aprender, porque, bueno, en realidad todo lo sabemos, aunque no nos damos cuenta, pero dense cuenta de que lo que es un ser, lo que es una persona, ¿no? Lo que es un alma. O sea, hay tanta información en cada uno de nosotros y hay tanto que ha pasado y que ha quedado grabado en, en ese inconsciente, ¿no? Que nos gobierna, que nos maneja, que hace que toda la vida esté fluyendo continuamente, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que a mí lo que me interesa, sobre todo, es el utilizar la enfermedad para, para nuestro mayor bien. Hasta ahora la enfermedad siempre ha sido pues una especie de enigma, ¿no? Es para la ciencia médica vigente e imperante, pues ha sido un enigma, porque la enfermedad siempre ha sido visto como algo malo y negativo, ¿no? Algo que nadie quiere. Obviamente nadie lo quiere, ¿no? Pero precisamente porque nadie lo quiere, porque huimos de ella, pues al final no conseguimos darle el mensaje o captar el mensaje que tiene esta enfermedad y que nos está continuamente transmitiendo y que nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que si dejamos de huir de la enfermedad, pues vamos a tener mejores resultados. Si somos capaces de mirar la enfermedad, el síntoma, no hace falta que sea una enfermedad, ¿no? Piensen que una enfermedad es un conjunto de síntomas y, bueno, no tiene por qué ser una enfermedad completa. Puede ser que un día nos levantemos y nos duela la cabeza, puede ser que un día, no sé, simplemente nos torzamos un tobillo, ¿no? Es algo que puede ser también y no significa una enfermedad, pero sí significa algo que tu cuerpo está diciendo y que nunca es fruto de la casualidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que es interesante el empezar a conectar nuestro cuerpo con nuestro alma. No es algo, es algo que nunca ha dejado de estar unido en realidad, ¿no? Y incluso al contrario de lo que se piensa, es el alma el que contiene al cuerpo, no es el cuerpo el que contiene al alma, ¿no? Y porque el alma es mucho más inmenso, mucho más grande, ¿no? Entonces, el cuerpo es una expresión del alma, está vibrando en una frecuencia densa, y por eso es materia, pero no deja de ser una expresión del alma. Y en realidad, ya les digo, es el cuerpo que está incluido en el alma, ¿no? Entonces, si empezamos a mirarlo desde esa perspectiva, empezamos a darnos cuenta de que nunca hubo una separación, ¿no? Desde la medicina moderna, que está en decadencia totalmente, está realmente en crisis, ¿no? Y cada vez las personas se van dando cuenta más, ¿no? Yo creo que para muy poca gente ya empieza a ser agradable o ha dejado de ser agradable ir al médico, ¿no? No es por nada, sino no tengo nada contra los médicos, que son buenas gentes como nosotros, como cualquiera, ¿no? Son gente con sus miedos, con sus dificultades, con sus sentimientos de culpa, con todo lo demás. Pero pertenecen a un sistema que, bueno, que realmente ha separado cuerpo y alma. La medicina, desde el punto de vista de la medicina convencional, evidentemente no hay una conexión entre el cuerpo y lo demás. Las emociones, los sentimientos, los conflictos mentales que podamos tener, el espíritu que somos. No existe esa conexión. Claro, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta de que se parte de la visión de una medicina totalmente separadora, pues sí, efectivamente no hay una conexión. Pero el paradigma que nunca ha dejado de estar presente y el que ahora se está instaurando en este mundo con una fuerza inusitada, realmente increíble, gracias a esa decadencia de ese otro paradigma de separación, empezamos a encontrarnos con un paradigma de unión.
y empezamos a entender que en realidad todo es lo mismo, ¿no? Bueno, la espiritualidad es algo que se vive por dentro, es nuestra conexión con el universo, es nuestra conexión con Dios. Cada uno le va a dar a lo mejor un nombre diferente, pero obviamente la unión de todo es justamente ese Dios, ¿no? Ese Dios al que cada uno le va a dar una forma, un color distinto. Los que viven en Arabia Saudí le llamarán Alá, los que viven aquí en Occidente pondrán la forma de un Dios cristiano. En fin, cada uno le va a dar luego, según culturalmente, la percepción cultural de cada lugar, se le va a dar una forma, ¿no? Pero en realidad el sentimiento de ese Dios es algo que vive en nosotros, que es parte de cada uno de nosotros y que vamos a percibir en base a la vibración de cada uno, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque tal y como vibremos en la vida, si estamos muy conectados, por ejemplo, a la culpabilidad, si estamos muy conectados, por ejemplo, al miedo, cuidado que la culpa y el miedo son emociones humanas, o sea, todos sentimos, en un momento dado podemos sentir ese tipo de emociones. Pero una cosa es sentirla de vez en cuando y otra cosa es vivir en ellas. Ténganlo en cuenta, ¿no? Entonces, vivir en ellas realmente enferma y nos hace tener una percepción del mundo en base a esa vibración con la que vivimos continuamente. Entonces sí, se nos hace, francamente, podemos tener la idea o la percepción de un Dios justiciero, de un Dios inexistente también, o de un Dios, bueno, pues que es amor también, dependiendo no del Dios en el que creas, sino en la vibración en la que uno ande. Dense cuenta de ese detalle. Al final, el mundo depende de nuestra percepción. Entonces, esto nos va a ayudar un poco a entender y a comprender que sí existe esa conexión, que nunca ha dejado de existir, aunque una sociedad separatista, una mentalidad o un paradigma de separación lo ha separado. Pero en realidad es como pensar que, por ejemplo, en nuestro cuerpo, el riñón va por su lado, el pulmón va por su lado, y nada funciona en coordinación, nada funciona en conexión. Y la verdad es que eso no puede ocurrir. Todo tiene que funcionar al unísono para que un ser X, Rosario, Cintia, Rodrigo, Gabriela, funcione. O yo mismo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que valorar, es decir, todo está funcionando, nunca ha dejado de funcionar en total y absoluta conexión. Y esa es la coherencia de la que estoy hablando, de este nuevo paradigma, en el cual existe una concepción de un Dios que es totalmente amor. El amor es unidad, el amor es conexión, el amor es todo lo que somos, pero nunca hemos dejado de serlo en realidad. ¿Qué pasa? Tenemos un defectillo y es que somos humanos. Y como humanos tenemos muchas memorias y muchos complejos que nos van alejando de esa idea. Nos vamos creyendo. Cuando nosotros, por ejemplo, de repente vamos en la calle, nos enojamos con alguien por alguna cuestión, alguna razón, nos sentimos a lo mejor humillados o nos sentimos agredidos y respondemos, ¿está bien? Somos humanos, no está ni bien ni mal, no estoy hablando de esto como algo malo. Respondemos y nos enojamos por lo que sea o porque nos hemos sentido mal con eso, en realidad no nos damos cuenta de que ese hecho que ha pasado, ese hecho que ha sucedido, ha sido lo que yo tenía que vivir para poder reconocer mi propia emoción. El enojo, la frustración o el miedo en el que vivo. Y eso es algo bien importante, que no dejemos de separarnos, que no dejemos, o mejor dicho, no dejemos de unirnos, o que, mejor dicho, que dejemos de separarnos cada vez que nos enojamos con el otro. Y entonces volcamos todo nuestro enojo con el otro, nos estamos separando. Nos pasa a todos. No quiere decir esto que sea lo más sano, lo más saludable. Entonces, esto nos hace pensar mucho, ¿no? Es decir, ¿cuál es la conexión que existe entre la espiritualidad y la medicina, ¿no?
Pues la cuestión es la siguiente. Nuestro cuerpo va a manifestar siempre todo lo que tiene que expresar ese ser inconsciente que vive dentro de nosotros, que es parte de nosotros y que además es la parte más importante porque es la que hace que todo funcione, no se olvide, ¿no? No olvidamos que el inconsciente es capaz, nuestro ser inconsciente es capaz de manejar muchos millones de informaciones al segundo, ¿no? O sea, estamos hablando de 14 millones de informaciones al segundo, lo cual es una barbaridad. Si nos ponemos a pensar, wow, realmente vivimos en un cuerpo físico que tiene unas increíbles capacidades para resolver nuestros problemas y para hacernos vivir, para permitirnos vivir. Entonces, ese cuerpo físico siempre va a estar materializando lo que se ha gestado desde otro nivel energético que tiene que ver con lo mental, siempre. De lo mental a lo emocional a lo físico. Entonces, sin que nos demos cuenta, nuestro cuerpo físico, cualquier síntoma, cualquiera que se exprese, aunque haya sido algo fortuito, fruto de la casualidad o de la mala suerte, entre comillas, siempre va a ser la expresión de una vibración, de un nivel vibratorio que se origina desde lo cuántico. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a poder, gracias a la enfermedad, gracias a los síntomas que podamos tener, vamos a poder descifrar lo que hay detrás, qué conflictos se está generando, que nos está alejando de la paz. Fíjense bien el detalle. Dios es amor, amor es armonía, armonía es paz. Si nosotros queremos vivir en paz, porque creo que es el único propósito de estar en esta vida, el reaprender, recordar la paz que somos, la luz que somos, que nunca dejamos de serlo, eso es importante, y eso es algo que no tenemos que buscar la luz está ahí, lo que tenemos que hacer es sacar la sombra de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros somos capaces de hacer esto, la luz brilla sola, el amor aparece nuestra verdadera naturaleza de amor que somos, y entonces vibramos en la armonía y en la paz. Y eso es, hagamos lo que hagamos, no importa si nuestras metas, digamos, terrenales están en construir una casa, en viajar mucho, en trabajar de algo, en hacer, no sé, lo que a ustedes les apetezca, eso no, cada uno va a conectar con algo, ¿no? Sea lo que sea, que se haga en paz. Pero si lo pensamos bien, ¿cuánto tiempo de nuestra rutina diaria estamos en verdadera paz? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a preguntarnos. Cuando alcanzamos la paz, realmente es cuando estamos en conexión con Dios. Con ese Dios que es aquello a lo cual pertenecemos y aquello que une todo lo que existe y lo que no existe también. Es un concepto de Dios bien profundo, ¿no? Y es un Dios unidad. Como les digo, es un paradigma, es la expresión de un paradigma, unidad, que viene a concretar una expresión de amor. Entonces, eso es lo que tenemos, perdón, lo que tenemos que plantearnos en esta vida es ¿por qué me alejo o cuánto tiempo me alejo de la paz? Podemos obtener la paz. Yo creo que en algún momento, no sé, todos los días podemos tener un minuto de paz, cuando, no sé, pues terminamos de comer y jugamos con nuestro hijo, qué sé yo, cada uno tiene su espacio. Y sí, en ese momento somos capaces de vibrar en la paz, porque fluimos. Y ahí se produce una verdadera conexión. El problema es cuando nosotros no estamos en paz permanente, créanme que se puede hacer, no estamos en paz permanente. Y entonces tenemos mucha más tendencia a vibrar en una emoción de miedo, una emoción de frustración, en todo aquello que nos hace vivir, digamos, angustiados, ansiosos, algo que realmente se ha generalizado en el tipo de sociedad que se ha creado desde esa sociedad basada en un paradigma de la separación. Entonces, esa es la sociedad que está cayendo ahora.
¿no? La medicina convencional está cayendo con esa sociedad, porque la medicina convencional es el reflejo de esa sociedad, ¿no? Y todos somos el reflejo de esa sociedad, cuidado, no estoy hablando de culpables, ni inocentes, ni víctimas, sino estoy diciendo que hemos creado esto ya no nos vale, esto ya está cayendo solito, está cayendo, y se está generando, afortunadamente, de todo esto, está apareciendo esa luz que realmente somos. Entonces estamos reinventando una nueva forma de vida. En esa nueva forma de vida, el escuchar lo que nuestro cuerpo dice continuamente, ese lenguaje oculto que tiene la enfermedad, que lo tiene, y lo tiene en cada detalle, créanme, en cada detalle, no es que digas, bueno, hay algunas enfermedades que son psicosomáticas, ¿no? Como dice la medicina, sí, un 30, un 20, no sé qué dice exactamente, no sé qué dice, porque yo realmente hace tiempo que dejé de hacerle caso a la medicina, porque desde que descubrí el inmenso engaño que es. Entonces, hablan de un porcentaje, y no es así, realmente no puede haber una enfermedad que no esté asociada a un síntoma emocional o a un síntoma mental, a un conflicto mental, que en realidad ha activado un programa biológico que es la enfermedad en sí. Pero si sabemos leer la enfermedad, nos vamos a enterar de lo que está pasando dentro de nosotros. Porque, amigos, no es fácil realmente enterarse de lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? Es algo que nos cuesta a todos, ¿no? El descubrir nuestros verdaderos sentimientos, nuestros verdaderos conflictos. Muchas veces la misma herramienta del ego se encarga de cubrir cosas que en realidad no somos, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de empezar a sanar todo eso, porque del momento en que sanemos todo eso, del momento en que empecemos a mirar todo eso, entonces es cuando vamos a empezar a trascender todos nuestros propios conflictos, miedos, inseguridades, penas. ¿Cuántas cosas cargamos, verdad? Cada uno con las suyas, cada uno con las suyas, pero no tenemos que cargar con ellas. De hecho, en el momento en que dejemos de cargar con ellas, aparece esa luz, aparece la luz que somos. Ya les digo, no hay que buscar en ningún lado. Si nosotros queremos ser buenos, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? O queremos ser mejores. Yo creo que eso, bueno, en todos se manifiesta de una forma o de otra esa necesidad, esa naturaleza inherente del ser humano. Necesidad de ser mejores, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces el concepto de ser mejores digamos, se transgiversa. Entonces, vamos hacia un estado de ser mejores donde no estamos yendo por el buen camino. No es ni bueno ni malo, insisto. Podemos equivocarnos todas las veces que nos dé la gana en la vida, ¿vale? No tenemos que sentirnos mal por eso. Pero se generan falsos dioses y esos falsos dioses nos hacen ir por caminos que no debemos. Y yo me refiero a caminos que no nos llevan al crecimiento. Simplemente es eso. No estoy juzgando los caminos que cada uno tiene, ¿no? Pero sí tenemos que empezar a reconocer cuál es el verdadero camino que nos lleva hacia ese paradigma de luz, de amor, de conexión y yo diría de aceptación de Dios en mí, ¿no? Eso es lo que, digamos, nos va a llevar a una paz, a una verdadera paz. Entonces, sí es importante tomar el verdadero camino hacia la paz. Si vamos en otros caminos, si perseguimos dioses que no nos llevan hacia la paz, pues nos vamos a ir en el camino contrario. Es como si, bueno, para los que estén en Bolivia, si estamos en La Paz y queremos ir a Cochabamba, y entonces cogemos camino de Sucre, pues no nos va a llevar a Cochabamba, simplemente es eso. Entonces, esto es igual, en la vida podemos coger todos los caminos, nos podemos equivocar las veces que queramos, pero si queremos coger el verdadero camino, la enfermedad puede ser un camino. Puede ser, porque la enfermedad, descifrando todos aquellos conflictos que se van generando desde mi ser, vamos a poder, digamos, trascender, sanar, porque fíjense el significado de medicina, tiene que ver mucho con la palabra sanación, ¿no? Sanar todos esos cuellos de botella
que nos están impidiendo vibrar en paz. Y por lo tanto, al elevar vibración y conectarnos con la conexión, conectarnos con la conexión con la vida, conectarnos con Dios, con el universo y ser, digamos, ser capaces de sentir nuestra unidad. En descubrir que el otro no es otro, sino que soy yo también, y descubrir que la fuerza del otro es mi fuerza, o que mi fuerza es la fuerza del otro, tomando conciencia de un ser único, ¿no?, llamado humanidad, y por supuesto perteneciente a otro ser más extenso, más enorme, más gigante, infinito, ¿no?, llamado Dios. Entonces, esa es la conexión que existe, y realmente podemos llegar a Dios por ese camino, pero también podemos llegar por muchos caminos, no es el único, ¿eh? Yo les estoy presentando aquí un camino nada más. A Dios se le llega de muchas formas, ¿no? Pero evidentemente nunca la medicina, aunque el hombre y sus humanidades separaron la medicina y la ciencia de la espiritualidad, en realidad nunca dejó de estar conectado, porque todo, absolutamente todo, es la expresión de Dios. Así es que no puede haber una desconexión. Nunca ha dejado de existir esa conexión profunda, aunque se haya separado artificialmente y se haya hecho o creer que efectivamente o estás con la ciencia o estás con la espiritualidad. Entonces, yo creo que ya es hora de generar esta nueva forma de vida, en donde empecemos a cooperarnos, ¿no? Empecemos a tomar conciencia verdadera de esa conexión que existe entre todos, y empecemos a crear algo que se perdió hace mucho tiempo y que ahora por fin podemos volver a recuperarlo como especie, o permanecer en lo otro. También podemos tener esa opción. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, que a mí me ha gustado mucho también, que estoy leyendo ahora y precisamente por segunda vez, llamado Conversaciones con Dios. Es un libro, bueno, fue un superventa, pero es un libro bien interesante porque habla de un lenguaje muy comprensible, ¿no? Y en ese libro, pues Dios le dice al escritor, ¿no?, creo que se llama Neil Donald Walsh, le dice que cada persona, cada ser, realmente es creador de su realidad, ¿no? Y esto es algo bien científico, porque esto es física cuántica, ¿no? Creamos nuestra realidad. Entonces, es nuestra decisión ahora. Siempre estamos tomando decisiones inconscientemente sin que nos demos cuenta. Entonces, ahora estamos en un momento planetario donde tenemos una gran decisión que tomar. Nos agarramos a lo viejo o lo soltamos de una vez y empezamos a crear este nuevo paradigma de unidad y de conexión entre todos y todo lo que existe, ¿no? Bueno, esa era la introducción que quería darles. Ya saben que este espacio es para que ustedes también, bueno, pues hablen, expresen, pregunten, lo pueden hacer por el chat también, no solamente sobre esto que estamos hablando, no es sobre el tema que estamos hablando solamente, sino sobre cualquier enfermedad que quieran, digamos, escuchar o descifrar ese lenguaje oculto que expresa la enfermedad, ¿no? Ya les digo, no hay enfermedad sin que haya un lenguaje o una expresión de algo, y si lo escuchamos, si aprendemos a escucharlo, realmente vamos a conocernos mucho y vamos a aprender a trascender nuestras sombras y nuestras limitaciones, que son nuestras nada más, porque en realidad somos ilimitados e infinitos y eternos, que eso es interesante, como alma. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran sanar o que quieran solucionar. Si está en mis manos ayudarles, les voy a ayudar. Ya saben que para eso es este espacio en realidad. Entonces, bueno, no sé, son tímidos por lo que veo. Rodrigo, Clara, Nieves. Hola. Juan Carlos, buenas noches. Hola, Rosario. Una pregunta, ¿cómo estás? Quería preguntarte sobre la epilepsia. Vale, venga.
sí, qué es lo que provoca, digamos, esa enfermedad, porque no siempre viene, digamos, desde pequeños. A veces se presentan cuando ya están grandes. Mm. Sí, sí, sí. Se puede presentar en cualquier edad, Ujú, ¿eh? Incluso en ancianos se puede ujú, presentar. No es algo, es raro, mm, pero sí, o sea, se puede de repente hay algo que activa un conflicto que no se ha ujú, solucionado y aparece de repente la epilepsia, ¿no? ujú. Bueno, les voy a explicar un poco. Ya, Así, es una enfermedad compleja, Rosario. Tiene muchos rinconcitos que analizar, ¿no? Pero te voy a decir así en general que no sé si tienes algún familiar o, bueno, no importa, alguien conocido con epilepsia, pero quizás te va a ayudar esto. Mira, ujú, lo que pasa con la epilepsia, date cuenta primero que es un tema nervioso. Es un tema nervioso. Afecta o bien el sistema nervioso central o bien es hepático también. El hígado también tiene mucho que ver porque el hígado, digamos que cuando no está funcionando bien, cuando se atasca, vamos a decirlo de alguna forma para que lo entiendan, ¿no? Se puede hasta ujú, atascar energéticamente, se puede atascar de muchas formas. Vamos a decir que puede producir, no funciona bien, y entonces el cuerpo se llena de toxinas. Esas toxinas, sobre todo por la noche, afectan al cerebro, entonces se producen una serie de problemas y a veces podemos tener epilepsia de origen hepático también. Pero en todo caso, la epilepsia es nerviosa, sea de donde ok, sea, si es del sistema nervioso central o si es ok, hepática, es nerviosa. Y todo lo que es sistema nervioso, el doctor Hammer, que es el creador de la medicina germánica, ¿no? De la nueva medicina germánica, lo define muy mm, bien y él entiende, ¿no? O descubre cómo es que el sistema nervioso se expresa siempre en conflictos de relación. Y es lógico mm, pensarlo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el que te permite tener primero una relación con el entorno, gracias a todos los sentidos. Los sentidos son los que agarran la información del entorno como contigo mismo, porque es el que controla todo tu sistema. Entonces, ujú, el sistema nervioso habla de relación contigo mismo y con lo que está afuera. Siempre. mm, Es un conflicto de relación. Pero además hay muchos detalles interesantes en la epilepsia. Lo primero es, normalmente un epiléptico tú lo dejas solo y se puede hacer daño, hay que atenderlo rápidamente, ¿no? ujú, Es una enfermedad que está muy conectada hacia un sentimiento profundo de autoagresión, ¿no? Un epiléptico mm, cuando se expresa, hay muchas formas de epilepsia, pero en general es bastante, vamos a decir, estruendoso, ¿no? Como un terremoto, ¿no? mm, Que se produce en una persona que... Entonces, hay realmente una autoagresión fuerte de un epiléptico. Pero además, hay una necesidad de ser atendido urgentemente, porque ningún epiléptico eh, deja de tener la atención de la persona que está a su lado. O sea, es algo que llama ujú, rápidamente, vas a tener la atención. Y hay un detalle con los epilépticos. La mayoría, pero con un 90 y pico por ciento de casos, el epiléptico jamás le da un ataque si no es en presencia de otra persona. Y generalmente mm, en presencia de la persona de la cual requiere su atención. mm, Ojo, que el epiléptico no lo está pensando, ¿no? Estamos hablando de un mm, nivel inconsciente. El mm, epiléptico no entiende, ¿no? ¿Por qué me pasa esto, no? Pero sin embargo, hay esa necesidad. Y eso es porque hay un conflicto muy grande de miedo a la pérdida de la mirada, de miedo a la separación. Hay un conflicto verdadero de separación en un epiléptico siempre. Es algo bien fuerte, ¿no? Pero ya les digo, mm, con un sentimiento de culpa fuerte, con un sentimiento de autoagresión, porque la autoagresión es una culpa poderosa, con un ujú, sentimiento de no merecimiento y con una necesidad de ser atendido y mirado para poder llenar ese vacío en el que vive el epiléptico en relación a eso, a la ujú, parte afectiva. Entonces, el, es bien complejo, ¿no? Tiene muchos vericuetos, pero lo que sí tenemos que atender es en qué momento en ese epiléptico se produjo una separación, se produjo una pérdida. ¿En qué momento él o ella no sintió ujú, la mirada, la atención
de los seres que realmente son importantes en su vida, su mamá, su papá, ¿no? Sobre todo ellos, los hermanos también puede ser, pero mamá y papá, hasta los 8 años, 9 años, es todo el mundo de un ser, ¿no? Y en en esa etapa realmente va a definir mucho lo que va a pasar luego después. Entonces puede ser que ese conflicto no se quede sin resolver y que de repente, no sé, 30 años más tarde, 40 años más tarde, algo active ese conflicto que no quedó resuelto y de repente aparece una epilepsia de la nada. Entonces, separación, sí o sí. Eso es algo que une a todos los enfermos de epilepsia, ¿vale? Y tiene solución. Tiene solución, sobre todo, y esto es algo que siempre insisto en todas mis charlas, sobre todo si no utilizan medicina convencional. Porque la medicina convencional realmente lo único que hace es impedir la expresión de ese síntoma, por lo cual está empujando la enfermedad hacia órganos vitales. Una forma de empujarla porque impide la expresión de esa. Es mucho mejor que ocurra a que no ocurra. No sé si me explico, aunque a nadie le gusta. Yo prefiero que no ocurra, pero claro, si no, para que no ocurra, tengo que darte un medicamento que lo que hace es bajar tu dintel de intensidad emocional para que nunca puedas tener un ataque de epilepsia, y lo que estás haciendo es, no estás solucionando el conflicto, estás haciendo el conflicto una pelota mucho más grande. Porque siempre que se produce un síntoma, de alguna forma se está expresando ese conflicto y se está liberando y está permitiendo. Es como si hablamos de terremotos, si nunca hubiera terremotos en la Tierra, el día que hubiera algún movimiento de verdad, la Tierra explotaría prácticamente, ¿no? Porque es mejor que haya pequeños temblorcitos, ¿no? Entonces, para eso es justamente digamos, el síntoma, para expresar algo y para liberar algo que no se está pudiendo llevar en su interior. ¿Vale? Bueno, espero que te haya servido, Rosario. Sí, mucho. Muchas gracias. Bueno, está bien. Dice, saludos cordiales, Cintia. Una persona que se declara... pero que hay otros... Perdón, que hay otros antes. Carlos, hola, quería saber a qué se debe la glotitis. Mi lengua está muy inflamada. Incluso no puedo cerrar la boca y cuando cierro me muerdo mi lengua y mejilla. Vale. A ver, te voy a dar una idea, ¿vale? Hombre, cada caso es un mundo, no puedes generalizar siempre, ¿no? Pero siempre pensemos para qué nos sirve lo que está en desarmonía, ¿no? Lo que está en compromiso, ¿no? Entonces, la lengua, en realidad se dice glositis. La lengua, primero, es un órgano que tiene que ver mucho con el habla, darle a la lengua, ¿no? Entonces, muchas veces, yo he encontrado, por ejemplo, casos de cáncer, por ejemplo, de lengua, que es un cáncer bastante extremo, es bastante agresivo, ¿no? Y siempre en relación a palabras mal dichas, a cosas que se han dicho con mucha, en tu caso, por ser inflamación, por ser dicho con mucho enojo. Cosas que se han dicho con mucho enojo o que no se han dicho y quisieran decirse y que están llenas de enojo. Normalmente eso afecta a la garganta, no a la lengua. A la lengua es cuando ya se ha dicho, ¿no? Cuando tú no quieres sacar la palabra, pero está lleno de enojo, lo que vas a tener es una bronquitis, una faringitis, mejor dicho, una faringitis o una laringitis, no una bronquitis más abajo. Entonces, cuando ya es en la lengua, es porque quizás ya se ha dicho, normalmente se ha dicho, sí, tiene que ver más o menos con eso, ¿no? Y dice, me muerdo mi lengua y mis mejillas. Morderse la lengua es una forma también de contener tus palabras, ¿no? Quizás las palabras las tengas contenidas, no las hayas dicho todavía, pero si te estás mordiendo la lengua, evidentemente es algo que tiene que ver con la contención. Cuando se dice yo me muerdo la lengua, quiere decir quisiera decirle cosas y me la muerdo, porque son cosas que van a herir y que no me van a hacer sentir bien luego. Entonces me muerdo la lengua, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Si no sé si te sirve, trata de valorar esto, ¿no? Si tienes que decir algo y no lo has dicho, dilo, pero no lo digas con odio, no lo digas con enojo. Lo que sí está claro es que en la inflamación hay siempre enojo, ¿vale?
O sea, trata de decirlo, pero decirlo sin la intención de herir a nadie, ¿no? Eso es importante. Se puede decir lo que sea sin la intención de herirlo. Si no tienes a lo mejor la posibilidad de hablar con esa persona, si es que estamos hablando de eso, si no tienes esa posibilidad, a lo mejor lo que puedes hacer es escribirlo, porque escribirlo es una forma de soltarlo también, ¿vale? Bueno, Clara, espero que te haya servido esto, ¿vale? Diabetes tipo 1 que aparece a los 2 o 3 años, en el caso de un niño. En los niños, la aparición de la diabetes siempre es un evento traumático que el niño ha vivido de forma muy, muy violenta. No tiene por qué ser violento todo, ¿no? Es decir, no es porque, digamos, a ver, una cosa es lo que es y otra cosa es cómo se vive lo que es. Dense cuenta de ese detalle, ¿no? Y a lo mejor nosotros decimos, no, pues si no ha pasado nada, bueno, a lo mejor solamente nos hemos separado su padre y su madre, ¿no? Y bueno, ya ha sido tranquilo, tal, buen rollito, vale, sí, pero ¿cómo lo vive ese bebé o ese niño? Date cuenta de que a los 2 o 3 años todavía es un bebé. Entonces, ¿cómo lo vive ese bebé? Por ejemplo, algo así, ¿no? Ya les digo, todo depende de la percepción de cada elemento, de ese sistema, ¿no? En el cual vive el bebé. Obviamente, ese bebé, lo que está viviendo el bebé tiene que ver con el sistema sí o sí. No es algo de, no sé, los médicos a lo mejor dicen, no, pues seguramente dirán que es un tema genético, o es un tema, no sé qué dirán, no sé lo que han dicho, porque los médicos siempre van a buscar una causa física, y no es una causa física, nunca. La causa física está conectada siempre, en 100% de todo está conectado con una causa emocional y un conflicto biológico que está generando esa emoción. Sí o sí, eso de algo tienen que, o sea, realmente para mí es algo, a mí me ayudó mucho a entenderme, ¿no? Y a entender a todos los que vienen y me cuentan sus cosas, ¿no? Entonces, esta diabetes, lo que hay que hacer quizás es destraumatizar, desbloquear el trauma, ¿no? La diabetes siempre está muy relacionada a la falta de, digamos, a la falta de dulzura. No me permito la dulzura. No me permito la dulzura porque lo que sea ha impactado tanto en mí, y ya les digo, en los niños es así, ya adultos es diferente, pero en los niños, en la mayoría de los casos, hay algo que ha activado, impactante, ha activado esa diabetes. Y lo que sea, ha llegado a quitarle al niño, digamos, ese atractivo o ese sentimiento de vivir con dulzura, con alegría. La diabetes es una enfermedad que realmente está muy conectada a la frustración y muy probablemente no sea del niño, sino será de la madre y a esa edad de la madre casi seguro, porque dense cuenta de que hasta el destete, incluso hasta los 2 o 3 años, justamente cuando empieza esto, incluso puede ser una consecuencia del destete. No sé hasta qué edad se estuvo, digamos, lactando, pero también el destete ya de por sí, para un niño, muy a menudo es traumático, porque se está produciendo un cambio, se está soltando a la madre, por la cual él o ella, el bebé, ha visto, ha sentido, ha vivido. Imagínense la conexión que existe entre un bebé y su mamá. Y de repente esa conexión, bueno, por cosas naturales de la vida, pues se va perdiendo. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no? Analicen en esa etapa, cuando empezó el problema, qué pudo vivir el niño, el bebé o la madre de forma muy impactante, muy traumática. Algo que activara, digamos, una frustración en la vida, una dificultad en aceptar la vida con amor, y eso se llama frustración. O sea, es una especie de frustración realmente. ¿Vale? Bueno, entonces espero que te haya servido, Rodrigo. Gracias por estar ahí. Bueno, dice
Carlos, una persona se declara no creyente o atea. Esa conexión de la que hablaste. Vale. Lo que le acabo de contar es que en realidad hay muchas formas de llegar a Dios. No es la única esta, ¿no? Al final todos vamos a llegar a eso. Vamos, seguro porque en realidad nunca dejamos de ser parte de su ser, ¿no? O sea, y ya les digo, no estoy hablando de un Dios separado de nosotros. Estoy hablando de un Dios que se expresa por medio de nosotros, por medio de todo, absolutamente. Las plantas, los animales, las montañas, de todo lo que materialmente conocemos, ¿no? Entonces, incluso de lo bueno y lo malo, ¿no? De las guerras y de las injusticias, todo es una expresión de Dios. Absolutamente todo. Entonces, no hay nada que se escape a ello. Entonces, tenemos que valorar esto, es decir, es cuestión de estar en una fase una persona atea, ¿no? Yo he sido ateo, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un momento donde al principio estaba muy conectado al, digamos, mis papás, por ejemplo, eran muy católicos, me obligaban a ir a misa y todo el rollo. De repente, después de eso, detrás de tanta saturación, estuve un tiempo donde no creía en nada. Y luego empecé poco a poco, o sea, es una evolución. Entonces, ¿en qué punto de la evolución te encuentras? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? No pasa nada si estás en un momento donde te has enojado con Dios y estás reinventando tu relación con Dios. Yo he tenido muchos pacientes que están en un momento realmente de ruptura, pero de ruptura con el Dios que ellos habían pensado que existía. A lo mejor hay gente que está metido en religiones muy dogmáticas, donde se les muestra un Dios justiciero, ese Dios que castiga, ese Dios que no es amor, que es un Dios al que hay que temer. Fíjense bien, Dios al que hay que temer. Y de repente entras en una crisis profunda y rompes con todo y estás en una etapa, y entras en una etapa de agnosticismo, ¿no? Entonces, es solamente parte de la evolución. Entonces, todos vamos a ir hacia ese punto de reconexión con el Padre y con la Madre, ¿no? Todos vamos a ir a ese punto de reconexión. Pero no podemos forzar a que cada uno lleva su periodo, ¿no? Lleva su tiempo. Y no está ni bien ni mal. Cada uno lleva su tiempo, ¿no? Lo normal en la vida es que la vida es un ciclo, ¿verdad? Y según nos vamos acercando al punto inicial, ¿no? Es un ciclo redondo, ¿no? Y según nos vamos acercando al ciclo inicial, nos vayamos reconectando con la espiritualidad. Cuando somos jóvenes, no nos importa tanto esto. Y nos declaramos ateos, y también depende de la edad, ¿no? En la que estés, el momento de tu vida en el que estés. Ya les digo, no hay edades para eso, ¿no? Yo he conocido a algunos niños que están totalmente conectados a Dios, pero a un Dios interesante realmente, a un Dios amor, ¿no? A un Dios en mí, a un Dios dentro de nosotros, a un Dios expresándose por medio de nosotros. Entonces, esa expresión no es habitual en un niño. En un niño normal está construyendo su ego. Y tiene que ser así. Biológicamente es así. Entonces también puede ser por el momento, la etapa en la que está. Hay una etapa de indiferencia, y esa etapa de indiferencia, más adelante, tranquilo, no, eso va a ser así seguro, va a dar, si no es en esta vida, va a ser más adelante. De hecho, el momento en que nos vamos, desencarnamos, no es que dejemos de vivir, seguimos viviendo y en un mundo donde no hay esa dualidad y donde vamos a comprender muy bien esa conexión y esa unidad. O sea, que al final, cuando nos vayamos de acá, vamos a entender eso. Pero, de todas formas, insisto, no es el único camino el de la medicina. Hay muchos caminos. De repente, a uno nos puede llegar de repente una revelación. Hay gente que ha tenido hasta toda su vida, yo qué sé, dedicado a la mala vida, entre comillas, ¿no?
y de repente pasa algo en su vida que definitivamente le cambia. Incluso puede ser un accidente profundo, algo que le hace incluso entrar en coma. El coma es un reseteo total y es bendición para el que lo vive. Aunque parezca una maldición, el coma es un reseteo. Me desconecto y me reseteo, me vuelvo a reconectar a la vida de otra manera. Y es raro la persona que después de un coma no cambia radicalmente su forma de entender el mundo. ¿Vale? Entonces, eso. No te preocupes. No hay prisa en encontrar esa conexión, ¿no? Cada uno a su ritmo. Si ustedes están aquí es porque la tienen, si no, no estarían aquí. Estarían haciendo un curso, otro tipo de curso, ¿no? Otro tipo de webinar. ¿Vale? Vale. Bueno, para que desaparezca la ansiedad. Estoy hace un mes, ¿cómo puedo liberar ese sentimiento? Mira, hombre, yo lo que te recomiendo, ya hay muchas formas, ¿no? Primero repasa esa parte, porque sí o sí está conectado. Ten paciencia, ¿no? Se va a desaparecer, seguro. No se te va a caer la lengua, eso seguro. Pero sí tienes que revisar ese conflicto que ha generado esa inflamación. Que quizá el conflicto ya está incluso resuelto, ya se hizo. Y ahora quizás esté resuelto. Mira, hay muchas formas. Yo te recomiendo, de todas maneras, que hagamos consulta. ¿Sabes? Esto es algo personalizado. Yo estoy hablando en estos webinars, hablo de forma muy generalizada, pero luego cada persona es un mundo. Y tienes que llegar, tirar del hilo de forma individualizada, de forma personalizada, ¿no? Obviamente sí, puedes tomar antiinflamatorios, seguramente el dimetilsulfóxido te va a ayudar, seguramente te va a ayudar también el dióxido de cloro, seguramente te va a ayudar también hacer gárgaras con manzanilla y llantén. Son cosas que puedes hacer, pero para tú sanar desde la raíz tiene que ser algo más personalizado, ¿vale? Yo te recomiendo que me des una llamadita y hablamos, ¿vale? Yo te puedo ayudar, ¿ya? Bueno, pues nada, creo que hasta aquí. Les agradezco sus intervenciones y me gustaría que les haya llegado, que les haya hecho por lo menos pensar en algo y tratar de mirarse, ¿no? Hacia uno, porque al final la respuesta siempre está en uno, ¿no? Entonces, para eso son estos webinars. Y les invito una vez más, vamos a empezar ya seguro un curso el día 11, que es el lenguaje oculto de tu cuerpo. Este curso es justamente para esto, para aprender a descifrar todas las pistas que nos da nuestro cuerpo cuando se expresa en forma de síntomas, ¿vale? Y nada, me voy a despedir, si me permiten, con ya que estamos hablando de espiritualidad, con una pequeña oración que me enseñó una viejísima amiga mía de la infancia, hace 2 años, y que me ha acompañado mucho y creo que quizás me ha ayudado mucho en los momentos donde me desoriento y me desconecto, me ha ayudado a reconectarme. Y dice algo así como: yo soy la expresión de Dios en el mundo, y como tal manifestación, Dios habita en mí. Sé y acepto que tomar conciencia de su existencia hace que Dios sea real, apareciendo así Dios Hijo, el Hijo de Dios. Sé y acepto que crear esta experiencia es mi propósito de vida, alcanzando así mi meta y mi destino. Sé y acepto que es la voluntad del Padre y que siendo uno con Él también es mi voluntad. Por tanto, acepto que todo se cumpla en mí. Acepto ser el receptáculo sagrado de la encarnación de Dios Padre. Acepto su nacimiento. Acepto que crezca y que viva en mí. Acepto y bendigo mi cuerpo, mi vida y mi mundo, a los cuales declaro perfectos, adecuados y sagrados para que todo se llegue a fin. Es una oración de plena aceptación de nuestra verdadera naturaleza de amor, que nunca ha dejado de vivir en nosotros, ¿no? Y que solo nosotros la opacamos, ¿no?
Así es que sirva el síntoma para eso, para descubrir quiénes somos, o digamos, o cómo se está expresando en nosotros la sombra y la oscuridad, que no es mala, que es parte de nosotros, o que no es parte de nosotros, pero se está expresando por medio de nosotros, y que podemos, gracias a ella, podemos llegar a la luz. No se olviden de esta última parte. Bueno, pues muchas gracias y nos veremos el próximo martes. ¿Ya? Seguiremos con esto. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Gabrielita. Gracias. Gracias a ti, Carlitos. Como siempre, Gabrielita. Inmensa. Un besito.